oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina en el Bayerische Julius Maximilian Universität de Würzburg, Alemania, profesor asociado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encargado de la cátedra de pregrado en la Facultad de Medicina Humana, director del Centro Diagnóstico Oftalmológico DLT, ex jefe del Departamento de Ecografía Ocular, Imágenes y Radiología del Instituto Nacional de Oftalmología, especialista en imágenes oculares y ultrasonido y cirujano de segmento anterior y glaucoma. Pertenece el doctor Mario de la Torre a la Sociedad Colombiana de Oftalmología, a la Asociación Panamericana de Oftalmología, al Consejo Latinoamericano de Ecografía Ocular, a la Sociedad Peruana de Oftalmología, entre otras sociedades. Doctor Mario de la Torre, es un gusto tenerlo el día de hoy en nuestra clase y lo dejo a cargo de la ponencia. Gracias. Gracias, Cintia. Ya cambió un poquito eso, ya me subieron a principal después de pelear tanto. Ya subí un grado más de la universidad después de pelear un poco. Bueno, vamos a compartir la pantalla sin más cosas. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir y nos vamos acá a una cosa que le vamos a... avísenme si es que estamos ya viendo. Cintia, avísame si ya está la pantalla, me parece que sí. Y sí, todavía no veo la pantalla, doctor. Ahora sí. No la veo. ¿Sí, Cintia, la ves? Yo la veo, Mario. Ya, doctor, de repente es el internet que no me está ayudando mucho aquí en el aula. Para todos, entonces, estamos en... A ver, nos vamos. Estudio de imágenes precataratas, es el título que vamos a hablar, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar diciendo lo que ustedes ya saben, que hasta hace poco la mayor preocupación de la cirugía de catarata es que la operación salga sin complicaciones y que mejore la agudeza visual. Como decía mi padre, la cirugía de la catarata puede ser terriblemente simple o simplemente terrible, depende cómo vayan las cosas. O sea, pero se trata de que es una de las cirugías más importantes, la que uno quiere. Pero ahora, antes venía el paciente más o menos agarrado de las manos, venía del hombro de su familiar y estaba contento con salir viendo. No le interesaba cuánto, pero viendo. Ahora que el paciente, antes la sensibilidad al contraste, la calidad de la visión nocturna en pacientes de edad no interesaba. Hoy día ha cambiado, totalmente ha cambiado. Ahora la cirugía de catarata es otra cosa. Ahora para prepararse, el vuelo no es tan importante. El vuelo depende de que el personal de tierra, el personal de mantenimiento, todos los que se ocupan de todos los componentes del avión, de la navegación, de la aviónica, del combustible, del mantenimiento, de todos los instrumentos esté bien. Igual en la catarata, para que todo funcione en la catarata, en la cirugía en la cual nosotros estamos especializados, todo lo anterior debe estar bien. Deben saber que está bien de estado de salud, tienen que saber que que su mácula está bien, que el paciente está bien su azúcar, el paciente no tiene desprendimiento de retina, no tiene tracciones, o si tiene tracciones hay que arreglarlas, o si tiene una córnea muy negativa tendremos que poner un lente adecuado, o si tiene un problema de astigmatismo tendremos que corregirlo. Esas cosas antes no interesaban, ahora sí interesan. Y todo este manejo, el paciente no lo ve y cree que es normal, porque si el paciente tiene un agujero macular y ustedes lo operan magníficamente y el paciente no ve, ¿qué va a decir el paciente al final? El paciente me operó mal. Vengo yo acá y veo cirugías extraordinariamente bien hechas y el paciente viene con la queja, el doctor me malogró el ojo. ¿Por qué? Porque el paciente no ve. Y no ve por factores externos o factores previos o factores que sucedieron y no se detectaron antes de la cirugía. Y este pre-vuelo, en este caso, este pre-catarata es importante. Y para hacer un prevuelo, una precatarata, hay que asociarse. Una de las cosas más importantes, lo vamos a ver el viernes, es que para hacer un buen cálculo, el cálculo del lente intraocular, que lo vamos a ver el viernes, es interesantísimo. Puedes hacer una cirugía perfecta, no calculaste bien el lente, el paciente no ve, operaste mal, le malograste el ojo. ¿El qué me habrá hecho el doctor que no veo bien?
Entonces, todos estos factores son interesantísimos y tienes que tener un buen copiloto antes de hacer tu cálculo. Alguien creo que prendió el micrófono, vamos a ver. Por eso, yo no llamo a esto un examen previo. Yo pienso que todo esto debe basarse en un nuevo concepto que le llamamos ¿qué esperamos de tener en el paciente con calidad visual? O sea, para acercarnos a un paciente antes de una cirugía tenemos que aspirar al que el paciente luego de la cirugía tenga lo que llamamos calidad visual. Y tenemos que pensar en un paciente que operar, que no vamos a ver agudeza visual. Ya la cirugía de catarata ya no se ve un problema simplemente de que el paciente vea bien o no vea bien. Es un proceso multifactorial que incluye procesos ópticos, sensoriales y neurales. Si tú vas a ponerle a un paciente un lente multifocal, tienes que estar pensando si ese paciente va a ser capaz de tener neuroadaptación a un multifocal, si ese paciente lo va a tolerar, o si tiene una aberración en la córnea que te va a tolerar que ese paciente use un lente. O de repente ese paciente entonces una queratometría y te das cuenta que su córnea anterior está bien y no le hiciste una apreciación de su córnea posterior y te sale que el paciente ve 20/20 pero se queja y tú dices neurótico. No le diste la córnea posterior. ¿Por qué? Ahora hay que medir todo el sistema. No solamente tienes que concentrarte en su córnea, en su queratometría, tienes que ver su frente de onda, tienes que ver otras cosas. Como si a quien fueras a operar fuera a ti, a tu mamá, a tu papá, a un pariente tuyo, y quieres sacarle todo. Me es gracioso, a mí me vienen colegas que nunca me han mandado un paciente para hacer biometría. Jamás, nunca me han hecho, pero cuando tienen que operarse ellos, o tienen que operar un familiar, vienen ellos y me dicen, doctor, hágame el cálculo. Y yo, ¿qué pasó? A tus pacientes jamás me los has mandado y vienen el cálculo. ¿Eh? ¿Y por qué? No, es que quiero, y se los pregunto, yo no tengo pelos en la lengua, se los pregunto, nunca me mandó un paciente y vienes tú que te lo haga. Quieres que te lo haga con todas las de la ley. Entonces, no, pues traten a sus pacientes, no me lo manden a mí, obviamente, pero mándenlo a alguien que les haga todo. ¿Eh? Entonces, traten a sus pacientes como si fueran ustedes, como si fueran a hacerle todo completo. Claro, cuando te van a operar a ti, mírame el frente de onda, veme cómo está mi córnea posterior, sácamelo con el Ion Master 700, oye, mírame, fíjame la mácula. Y en tu vida le has mandado a un paciente a hacer todas las cosas que tu raciocinio te dice que tienes que hacerlo. Sé consecuente. ¿Eh? Ahora tienes que pensar que al paciente tienes que hacer aberrometría de frente de onda, topografía posiblemente, y una tomografía para evaluar el área óptica sobre la mácula, ver cómo van las cosas. Han cambiado. Antes de hacer todo eso decían, no, ¿para qué vas a hacer si el paciente sale bien? Claro, antes los requerimientos del paciente eran diferentes. Calidad visual significa que el paciente, la buena visión ya no es más solamente tener 20/20, hay que tener una buena performance en visión de cerca y lejos. Y además el paciente quiere ver bien en condiciones variables de luz y contraste. Y cuidado, ponerte un lente intraocular te va a cambiar varias cosas. Te va a cambiar tu sensibilidad al contraste, te va a cambiar algunas cosas que tu cristalino normal no tenía. Te vas a tener que adaptar. Hay pacientes que veían bien con su cristalino cuando tenían cirugía refractiva, y van a querer seguir viendo bien cuando se cambien su cristalino cataratoso y tengan una córnea que ya no es la córnea normal. O sea, tienes una serie de interrogantes y tienes una serie de condicionantes sumamente interesantes. Tienes retos en este problema. Por lo tanto, cada vez gente más joven va a tener más cirugía de catarata. Y entonces esa gente más joven tiene células ganglionares retinanas todavía funcionando y capaces de ofrecer un máximo de contraste visual. Doctor, ¿y esto qué tiene que ver con los exámenes pre-catarata? Un montón. Para comenzar a hacer todas estas cosas, tienes que meterte en la cabeza que estás operando gente más joven que antes, con mayores capacidades antes, y tienes que hacer mejores pruebas de lo que hacía antes.
Y definitivamente tienes que examinar, aún a los mayores, y tienes que pensar que hoy por hoy, con los adelantos de los lentes intraoculares y con los cambios que ha habido, por lentes asféricos, nuevas posibilidades de cirugía, cirugías que tienen menos astigmatismo, provocan menos astigmatismo que otras, hay cosas que tienes que estudiar. Lentes premium, que el paciente paga un montón de dinero por los lentes y no quiere verse que la cirugía no fue un éxito. Tienes que pensar que el aberrómetro te va a dar informaciones relevantes y directamente relacionadas con la calidad óptica postoperatoria. Ya olvídate la época de que tienes que ver un lente nomás, ¿cuál es el numerito? Dígame qué numerito debo ponerle. Ya olvídate de eso. Ha cambiado totalmente el concepto de la cirugía. Claro, depende de qué paciente estás viendo también. Si tienes un paciente que es una persona que no le interesa absolutamente nada, también tienes pacientes de esos. Pero tienes que tratarlo. No puede ser discriminatorio con tus pacientes. Cuidado. Tienes que tratarlo a todos iguales, de una manera consciente. Hay una ética médica que tienes que mantener. En resumen, la cirugía de catarata hoy por hoy es cirugía refractiva. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para el éxito de la cirugía? La calidad visual. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora, los exámenes precataratas, no está orientado solamente a que el paciente tenga 20/20, está orientado a la calidad visual del paciente. Ok, para eso, y solo para eso, tienes que pensar que tienes que tener entonces la tecnología. Olvídate que ya no tienes que usar la tecnología. Pues ahora sí, tienes que pensar que tienes que usar la tecnología. Doctor, ¿sabe que la tecnología es muy cara? Trabaja en grupo, asóciate. ¿Tú crees que yo tengo una sala de operaciones? No tengo una sala de operaciones, tengo que ser idiota para tener una sala de operaciones. Tengo que alquilarla, tengo que juntar y trabajar en grupo con alguien que tenga una sala de operaciones. ¿Para qué va a tener una sala de operaciones? Es un gasto inútil. Todo el mundo quiere un juguetito. ¿Tú vas a ser ecografista o tú vas a hacer toponés? Absurdo. Comprarte un equipo. No va a serte un ecografista. Ni va a ser un perímetro. Puede ser, es más fácil. ¿Vas a poner un técnico para que las cosas? Puede ser. Pero te va a dar vas a hacerlo igual que te haga una persona que esté entrenada. Ya regalamos la refracción. Vamos a seguir regalando los exámenes auxiliares a los técnicos con el respeto que me merecen. ¿Para qué? Para que nuestros colegas no tengan que hacer. Pensemos, bien buena gente somos, regalamos todo. Dentro de poco vamos a regalar el láser también. Como no hay contacto, ya los técnicos lo van a poder hacer. Prefiero yo 1000 veces entrenar a un colega, que a veces no tiene trabajo, para que haga un examen, como la gran cantidad de colegas que hemos formado para hacer imágenes, y eso está muchísimo, la doctora Malena, el doctor Morán, la doctora Gabriela, Waldo, etcétera, el doctor Velasco Stoll, los doctores Triviño, los doctores, el doctor Kaiser, y todos los que hemos formado. Prefiero formar médicos, ¿no? Porque uno no va a durar toda la vida en primer lugar, y en segundo porque tienes que formar. Que estar formando personas técnicas que al final van a hacer intrusismo con nosotros. Me disculpan los técnicos, pero muchos de mis colegas no tienen chamba, y prefiero darle chamba a ellos. ¿Por qué? Nos quitan los lentes de contacto, nos quitan las refracciones. ¿Les queremos regalar los exámenes auxiliares también? Acaba de salir un curso de oftalmología para formarlos en todo esto. ¿Para qué? Para que compitan con ustedes, porque ustedes solo quieren hacer cataratas, grandes divas. No, esto debemos hacerlo los médicos, no lo regalemos. Entonces, tenemos que pensar en tecnología e invertir en tecnología. Y si no lo tienes, asóciate con alguien. Va a haber un médico que le va a gustar hacer estos exámenes. Júntate con él. En tu generación, yo estoy afuera ya. O sea, ya salí del juego. Con 60, 70, chao. Pero alguien se dedicará a hacer esto. Le gustarán las figuritas como a mí. Y asóciate con él. Déjale el campo a él. No le compitas haciendo tú mal un examen. Haz que él te haga los exámenes y trabajan juntos. Fíjate que él sea honesto, fíjate que sea ético y que invierte en tecnología para que tú no tengas que invertir.
y vas a tener ecografía, VM, campo visual, vas a tener biometrías, examen de la película lagrimal, OCT, aberrometría, interferometría, y vas a tener todas las cosas, y van a trabajar en conjunto. Eso es lo ideal. Pero cada uno quiere tener su juguetito, y todo el mundo no hemos aprendido a trabajar en equipo, y esa debilidad la aprovechan en contra de nosotros. Okay. Vamos adelante. Tenemos que saber el recuento celular endotelial. Y eso es una cosa que todo el mundo dice, no, ¿para qué le voy a medir las células? Total, igual tengo que operarlo. Igual tengo que operarlo. Es muy diferente. Tú ves la córnea transparente. Puedes hacer con tu lámpara de hendidura, aprovechando el reflejo que te da el cristalino, una retroiluminación, puedes ver el chagrín posterior, puedes ver la piel del lagarto, como decíamos nosotros cuando hacemos. Esto lo hacemos con la lámpara de hendidura, pero no la puedes contar, no lo puedes ver. Cuando éramos residentes no habían estas cosas, teníamos que verlo ahí en la época del lobo, hace un montón de tiempo, pero ahora lo podemos hacer. ¿Y para qué te sirve? Para ver cómo vas a entrar, quién es tu enemigo. Si quieres vencerlo, tienes que conocerlo, y tienes que saber con qué viscoelástico. No se trata de entrar con el viscoelástico más barato. En mi época entrábamos, ¿te acuerdas, Willy? Con el viscoelástico de los pobres, el aire. Y ahora no, ahora puedes entrar con un difusivo, con un dispersivo, puedes entrar con cualquier cosa, con un doble. Ahora no, para poder saber con quién te estás enfrentando, cuánto vas a tener y cómo te vas a cuidar. Porque puedes hacer la cirugía perfecta y tener un edema corneal porque ya comenzabas. ¿Para qué nos sirve? El primer examen, la microscopía especular. Vas a poder ver el mosaico endotelial de la córnea. El examen con la lámpara de hendidura te es posible ver, sí, pero es una sola semi-cuantitativa. Con puede hacer un recuento por el área de la superficie central, que te va a decir, esa área es muy importante, te va a decir más o menos una idea de cómo está todo. Y te va a dar una idea bien importante, te va a determinar el cambio en la forma o en el tamaño de las células endoteliales. Y te va a decir qué tan gastadas están, porque esas células no se reproducen en el tiempo, y todas aquellas que se murieron van a ser cubiertas por expansión de las otras que quedaron. Y va a haber una densidad endotelial normal dependiendo de la edad. Más o menos a los 40 años, 40 años es una época interesante porque se acaba la garantía. A los 40 años o 50.000 kilómetros comienza a fallar todo, glaucoma, la próstata, todos los problemas comienzan, comienza la menopausia, comienzan todos los problemas. Más o menos 2.400 células por milímetro cuadrado. Y vamos a determinar si hay alteraciones en la forma, un pleomorfismo, o alteración en el tamaño, polimegatismo. ¿Cómo lo vemos? Miren, de todo esto depende la claridad corneal. Vamos a ver esta forma de células como uno de esos choclos chiquitos, choclos para la granja, las células pequeñitas, bien hexagonales, en gran cantidad. Eso es lo normal. Pero, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que aquí son muy grandes, acá se perdieron un montón, y estas han tenido que crecer para tapar los espacios que es la pérdida de ellas. Yo he visto córneas así, que todavía se ven transparentes. 900 y tantas debe tener esta, 800 y tantas. Pero basta que le hagas algo, una cirugía mínimamente invasiva, y esto va a el edema. ¿Por qué te digo que son transparentes? Si no, no lo hubiera podido tomar la foto. Te das cuenta que hay zonas que pueden estar normales y zonas que pueden estar alteradas. Y ya comienza aquí la gutata, y acá una distrofia de Fuchs tremenda, en este paciente que puede tener células de tamaño normal, pero ya comienza a tener gutas en una distrofia de Fuchs. Entonces, ¿tú vas a poder operar a este paciente? Posiblemente no. O sea, vas a tener que estar diciéndole, bueno, voy a tener que, sí lo vas a poder operar, y vas a tener que tener todas las precauciones posibles. Tendrás que ponerle viscoelástico cada rato, tendrás que invertir en cualquier cantidad de viscoelástico, tendrás que hacer un slow motion phaco, ya verás qué haces, pero va a ser diferente. Mira, el tamaño de estas es muy parecido acá, pero la diferencia es que tiene butacas. Entonces, ya vas a tener que saber con cuáles vas a entrar, qué cosas vas a tener de más preferencia, vas a saber tu tiempo. Esta no la va a hacer un cirujano que no sea experto, esta
vas a tener que saber si te vas a ayudar con alguien que tenga, no vas a ser tan agresivo, vas a saber que en este paciente definitivamente no puedes esperar mucho tiempo para operar la catarata, no esperarás que sea una catarata súper madura, te va a ayudar en una serie de cosas. Siempre tienes que analizar la densidad, el número de células por milímetros y ver la variación. Y te vas a dar cuenta que a veces, al lado del tamaño normal, pueden haber unas series de S mayores, como en este caso el polimeratismo o el cambio del pleomorfismo, cuando ya pierden su forma y se agrandan, y eso tienes que verlo expresado. A veces te lo dan números, puede ser el número, un recuento celular normal, pero te puede dar cambios en la zona que ya te están diciendo que hay una alteración corneal. Aplicaciones específicas de esta microscopía especular. Catarata y en los lentes, por ejemplo, te va a decir, oye, debo poner un lente, se me rompe la cápsula, con esta córnea, ¿debo poner un lente de cámara anterior? Te dice, no, cuidado, trata de poner un retropupilar o trata de poner un lente de cámara suturado a esclera o ponlo en surco, o ya tú ves qué haces. Si no lo puedes hacer, oye, para la mano, llama a alguien que te pueda ayudar, si no, haz un segundo tiempo o ve la forma que lo haces, ya tú ves tus capacidades frente a la córnea. ¿Ya? Que puede decir la alertar baja densidad celular o distrofias persistentes, que va a haber la distrofia de Fuchs, queratocono, trauma, pacientes crónicos que han usado, por ejemplo, pacientes que han usado gotas de glaucoma por largo tiempo. A esos tienes que hacerlo obligatoriamente una microscopía especular, porque tienen daños por el fluoruro benzalcónio por terapias crónicas. A las cirugías refractivas nadie las hace, pero sí debes hacerla para evitar estas complicaciones en córneas preexistentes. ¿Por qué? Todo el mundo, miren, le regalamos a los técnicos, a las ópticas hacen lente de contacto. Y ninguna de ellas les hace después una microscopía especular, porque cuando vienen a la cirugía de catarata nos damos cuenta que tienen anoxia, han producido anoxia durante o hipoxia, bajo un largo tiempo por usar lentes de mal ajuste o pobre década de los lentes, por degradación del lente, mala higiene, lo usaron más tiempo, no lo controlaron, mal mantenimiento, un uso excesivo y tuvieron pérdida endotelial. Y esto viene a operarse la catarata y no se dieron cuenta, claro, no usaban lentes, pero se estaba dañando la córnea. Mucho cuidado. ¿Cómo se evalúa? Densidad celular, valores en milímetros, coeficiente de variación, eso significa el CB, para ver la hexagonalidad, el número real de células, y muy importante, nadie lo ve, pero la paquimetría también es vista. A medida que la córnea va teniendo problemas, más gruesa se va haciendo, y más edema se va viendo. Nadie se da cuenta, pero esto también está. La validación de la prueba también se da, y se da el analizador de las células. ¿Cómo lo ves esto en el informe que te lo dan? La densidad celular, también llamada SD-OCD, es el primer valor en milímetros cuadrados o conteo. Está expresada como células por milímetro cuadrado, es el primer valor. La mayoría de los equipos ya automáticamente te lo reflejan a la edad del paciente y te da un valor verde cuando es normal o rojo cuando no es normal. Tienes que saber cuál es la calibración de tu equipo, porque los ojos japoneses no son igual a los ojos peruanos y los ojos alemanes. Tienes que saber cuál es. Hay publicaciones ya para esto, o base de datos normativas. Normalmente, cuando te agencias un equipo, tienes que saber cuál es su base normativa, y si es, yo uso el Conan, y yo sé que la base normativa del Conan tiene una base multirracial. Si tienes dudas, hay tablas que ya se dan para tu realidad, que más o menos te dicen cuántas tienes de normalidad para la edad. Estas las puedes conseguir, además está grabado, la puedes ver en la grabación cuando termine el examen. Es una densidad normal y esta es una densidad baja, te das cuenta por el tamaño, el número de células que hay. Y fíjate, densidad alta en tamaños pequeños, poca variedad. Esta es una más, miren, un poquitito más, pero sigue siendo normal. Tiene un conteo más o menos de 2.849, si unas personas de 40, 50 años está bien. Tiene una
con un CV de 26 y una hexagonalidad de 58, mantiene su hexagonalidad y tiene una buena relación, tiene una buena morfología, a pesar de que algunos cambios en las células, pero tiene alta densidad. Esta, a pesar de que tú ves que ya tiene algunas células que ya van cambiando, si es una persona de 70 años o 80 años, sigue siendo normal. Tienes que ver, este es normal, claro, en cualquier persona, pero aquí tienes que correlacionarlo con la edad. O sea, no te fijes solamente en las formas, tienes que verlo también en relación a la edad del paciente. Ahora, si tienes 623, 789, 832, perdón, regreso, o 883, y no van, ahí sí definitivamente tienes que correlacionarlo con la paquimetría y la vascularidad. El riesgo quirúrgico es muy alto, igual que este, igual que esta, igual que esta. Y tienes que ver con su paquimetría, y tienes que ver con sus gutatas, y tienes que saber que meterse a operar acá, el riesgo quirúrgico de una opacidad corneal es muy alto. Entonces, cuidado con estas córneas. El pleomorfismo, miren lo que está representado acá, miren esto. ¿Estamos de acuerdo? Miren acá, es esto. Miren acá este cambio. Miren la correlación con estas estructuras para ver que aquello que está dibujado acá, esta es su representación en lo que vamos a ver. Le digan, hay un pleomorfismo o hay un polimagatismo. Nuevamente, correlacionen con la paquimetría, correlacionen con el número de células y con la edad para que sepan qué pacientes tienen riesgo quirúrgico muy alto de discapacidad. Nuevamente, fíjense esta mitad, ¿eh? Y acá hay polimagatismo y polimorfismo muchas veces por trauma. Este es miren lo que pasa con un uso extendido del lente de contacto. Hay córnea butata y cambios. Nuevamente, uso extendido del lente de contacto, ¿no? Y algunos pacientes por medicación tópica. Estos son pacientes que han tenido glaucoma y han tenido medicación tópica excesiva. Fíjense los cambios que se dan. O sea, moraleja, no solamente en aquellos pacientes que tienen edad, sospechen también en pacientes. No vas a dejar de operarlos, pero ya tienes la idea de que hay que ser muy cuidadosos del tiempo de FACO en la técnica quirúrgica que vas a hacer y en qué momento lo vas a operar, para no tener que poner tanta energía en tu FACO en esos pacientes y no estar operando piedralatas, sino operarlo antes de que esta catarata sea tan dura. Ahora sí, ya te vienen difíciles. Esto están pensando que van a tener que tener una córnea de repuesto más adelante o explicarles que no es una cirugía, porque después te van a decir, usted me malogró, yo veía, yo entré viendo, doctor. Algunos no, obviamente estos dos no. Distrofia polimórfica vesicular posterior. Este paciente, miren, el recuento de células no debe ser bajo, pero tenía ya un problema distrófico en su córnea. O síndrome iridocorneal endotelial. Y esta imagen es típica. Trauma corneal, que ya tenía estas cicatrices, tenía opacidades, o pacientes de que han sufrido un trauma postquirúrgico, después de la cirugía de catarata, que tuvieron problemas de descompensación corneal, así los ves. ¿Eh? Que han tenido desprendimiento de la SMED, o que han tenido una cirugía muy tormentosa, también lo puedes tener. Otro examen interesante es la queratometría. Pero acuérdense que la queratometría mide ¿qué cosa? Radios de curvatura. Nosotros lo cambiamos a dioptrías. Cuidado. Lo que mide un queratómetro son radios de curvatura. ¿Y cuál? El queratómetro normal, el manual y cualquiera de los otros, los radios de curvaturas anteriores. ¿Eh? Nosotros medimos, ¿dónde con estos equipos? De 2.8, los más modernos, a 4 milímetros más antiguos, en los 3 milímetros, más o menos los 3 milímetros centrales. Después, ya sea los equipos o nosotros, los convertimos a dioptrías en las fórmulas que o sea, es una sobre distancia focal. ¿Eh? Entonces, no medimos nosotros dioptrías con esto, medimos cuál es la curvatura de la córnea y después decimos cuánto hace el foco en las dioptrías. O sea, olvídense, yo nunca uso las dioptrías, yo de frente aprendí a usar
o sea, para mí es más fácil hablar en milímetros. ¿Por qué? Porque siempre usé la fórmula de Huygens y porque es independiente de las dioptrías, se da en milímetros. ¿En qué se basa la queratometría? En que la córnea actúa como un espejo convexo, con curvaturas fijas en cada meridiano. Entonces, las posiciones de dos puntos verticales y dos horizontales proyectadas por el instrumento se reflejan fuera de la superficie corneal y se convierten a dioptrías los radios de curvatura. O sea, la luz viene, se refleja dos puntos acá, la marcha de los rayos es esta, va, viene y va regresando de acuerdo, y nosotros podemos medir ese reflejo. Entonces, mide la distancia entre las imágenes de dos pares de miras que se reflejan sobre la superficie corneal, lo que hemos hecho Yaval. Yo aprendí con Yaval, tenía una mira acá, esta la reflejaban sobre la córnea y la medíamos. Y cuando nosotros la poníamos en un eje, veíamos qué nos medía en esta barrita de acá, cuánto medía. Y veíamos el superior, lo enfocábamos, girábamos, veíamos en qué eje sucedía esto, ¿ya? Y lo girábamos 90 grados y veíamos cuánto se separaba o cuánto se metía. Y estos espacios tenían el valor de la dioptría para ver cuánto estábamos pasando. Ya hace tiempo que no uso esto. Sirven de superficies regulares y sirve para mí. Yo aprendí a hacer refracción con un refractómetro en bola, un spot, y medía los ejes del cilindro con el Yaval. Y así aprendí. Ahora ya no, pues ustedes aprendieron con otras cosas, autorrefractómetro, y o haciendo otro tipo de cosas. Eso sirve para ver la superficie anterior de la córnea. Y asumíamos que la posterior estaba en relación a esto, de acuerdo al ojo esquemático de Gullstrand. O sea, estamos utilizando tecnología de hace 2 siglos, del primer premio Nobel de medicina, el señor Gullstrand. Es lo que decía, la imagen del Yaval te daba así, girabas 90 grados y tenías que ver qué tanto metido estaba esto y tenías que jalarlo y ver cuánto cambiaba la medida que obtenías acá con la medida que obtenías acá. Lo podías en el eje horizontal o si era un astigmatismo en otro eje, tenías que ver a dónde entraba y después en 90 grados. Interesante, si todavía hay un Yaval, creo que hay un Yaval en el servicio, ¿no, Willy? Véanlo para que vean cómo se hace esto, es interesante. Todavía hay uno que lee hasta más de 50 dioptrías, creo. Genial, el Yaval yo me acuerdo haberlo usado cuando era... alemán, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto, era el que trajeron de la República Democrática Alemana. Así es. No sé si funciona, pero medía hasta más de 50 dioptrías. Así es, y yo me acuerdo haberlo usado y era maravilla. Yo tenía mi Yaval francés, que era de mi padre, y lo usaba, y todavía lo tengo acá. Y después tenía un Yaval Hagestrike que todavía lo tengo acá en el consultorio. Sirve, todavía sirve, y es excelente, pero para algunas cosas. Ahora, si tienes un Bausch & Lomb, ya no te lo da en ese tipo de imágenes, sino te da 3 círculos que tienes tú que poner que ellos coincidan, haciendo la crucecita con la crucecita, el menos con el menos, y esto te va a dar la inclinación. Puede estar así cuando es 90 y 180, pero también puede ser oblicuo, y te da un valor directo. Y en este caso te lo da en milímetros y también en dioptrías. Los americanos usan mucho más las dioptrías, los europeos mucho más los milímetros. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es la queratometría? La refracción de la córnea es importante. La córnea es la superficie del ojo que está en el sitio más diferente del ojo. Está expuesta al aire, es el sitio donde la diferencia con el medio es mayor. La refracción, la diferencia entre el medio 1 y el medio 2 es la mayor que hay, por lo tanto es aquella que tiene mayor diferencia de medios, es la más refractiva por eso. La refracción de una superficie curva se expresa con esta fórmula. Véanla nomás, ¿ya? Después la analizan. D es refracción, F es distancia al foco, R es radio de curvatura, N1 es un índice de refracción primario, aquí es minúscula, N2 es el índice de refracción del medio. O sea, el problema acá en la córnea anterior es la gran diferencia entre este medio y este de acá. Entonces, pero la córnea no tiene solamente una curva,
tiene otra curva atrás, acuérdense, la cual no medimos, ¿no? Y el problema de esta curva es la que tiene mayor poder. Entonces la fórmula total es este esperpento que está acá, ¿no? Inmenso, pero el único que medimos es con el queratómetro es el anterior. Entonces, ¿cómo hacemos para, si vamos a sacar el poder de esta curva, tenemos que saber este poder? Tenemos que, entonces, ahí viene nuestro auxilio, el señor Gullstrand, y nos dice, ay, el ojo se comporta de esta manera, tiene este medio y tiene este medio, que lo conocemos. Y él saca el ojo esquemático. Entonces agarra y dice, bueno, esto acá lo podemos asumir sabiendo que hay que darle un valor a este n que nos diga, es un n de acuerdo a un índice de refracción que se lo da a los queratómetros. Y ahí viene lo que llamamos el problema queratométrico, ¿eh? El índice que se da es 1.3372, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver. Pero no todos los queratómetros tienen ese índice y ahí vienen problemas en el cálculo del lente intraocular, eso lo vamos a ver en el cálculo del lente. Pero acuérdense, la queratometría normal te da solamente el índice, el radio de curvatura anterior. Por eso que en lentes complejos, en lentes astigmáticos, en el cálculo de los lentes, vamos a verlo eso en el cálculo de lentes, se necesitan equipos ahora que en tóricos, en premium, equipos que te lean la curva anterior y que te lean la curva posterior, o no los tienes por los nomogramas que te vean la posterior. Todavía en lentes tóricos el queratómetro todavía es de aún de utilidad porque lamentablemente ese es el Yaval que les decía que tengo de Zeiss, perdón, de High Strike, que todavía se usa, ese es todo el que está dentro. También tienes otros medios. La queratoscopía es un disco de Plácido, ¿eh? Plácido en 1880 crea el primer queratoscopio y Rosway compara imágenes. ¿Cuál es el problema? A mí me da mucha gracia porque siempre vemos que te mandan para los astigmatismos, para el cálculo de lentes, muchas topografías. Y el problema de las topografías es que todas tienen, las que no tienen ray tracing, tienen el disco de Plácido. Pero ¿cuál es el problema del disco de Plácido? El disco de Plácido per se tiene un espacio en el centro, donde no se generan curvas. Y tú estás tratando de ver cuál es la curvatura justo acá, donde muchas de las veces, no todas, muchas de las veces está el eje visual. Entonces, quieres averiguar qué pasa con la curvatura de tu córnea en el eje visual y tu eje visual cae en este espacio en blanco. Entonces, ¿cómo vas a sacar la queratometría de tu eje visual si estás examinando con un aparato que tiene un hueco en el centro? O sea, lo que haces es, por eso que se llaman, lo que tú haces acá se llama SIM-K, simulación de K. ¿Eh? Entonces, cuando tú te pones a examinar, por ejemplo, los topógrafos, ya sea el Galilei o el Pentacam o todo lo demás, te dan valores de SIM-K. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todos ellos usan un topógrafo para ver la córnea periférica y paracentral, y usan un queratómetro, y eso no te lo dicen, para ver la parte central. O sea, oye, total, estás usando un topógrafo, lean, vean, estudien, y se van a dar cuenta que usan las dos tecnologías. ¿Eh? Entonces, claro, el topógrafo te da la ventaja de que te proyecta más allá, ¿eh?, de lo que te están midiendo el queratómetro, que ellos tienen incluido. Si ellos no tuvieran un queratómetro, no te podrían dar este cálculo central del hueco del disco Plácido. Chequen, vayan, vean sus queratómetros. O sea, a mí me da mucha risa. Me mandan para hacer cálculos de lentes y me mandan las topografías y yo digo, bacán. Pero no se dan cuenta que también dentro de ellos hay una topografía incluida. Si no, no sacarían. Con un disco de Plácido no hay forma de sacar la zona central. Tienen que usar, obviamente, y cuando tú ves la descripción técnica de los queratómetros, todos tienen un topógrafo, todos tienen un queratómetro en el centro. Hay la fotoqueratoscopía, ¿eh?,
que tiene un análisis cualitativo de 70% de la córnea, miras, espacio de distorsión de los anillos, áreas de córnea muy curvas son detectadas, además el anillo, el astigmatismo lo determinan por los anillos elípticos, y lo usan para lente de contacto, para la cirugía de la córnea, cálculos de lentes, pero tiene baja sensibilidad a la fotoqueratometría. La topografía te sirve tremendamente para ver las córneas, especialmente que han sido con ablaciones. ¿Y por qué usamos esto para el cálculo del lente intraocular? Van a decir, ¿por qué pre-catarata tengo que usar un topógrafo? Normalmente no deberíamos tener problemas. No deberíamos usarlo normalmente. Pero 1 en 2.000 personas tienen queratocono. Y algunos de los queratoconos no son así tan marcados. Muchas de las personas, especialmente en Perú, si vienen de la zona central, tienen un queratocono frustro, o subclínico, o alterado. Y a esos no vas a poder ponerle un lente premium porque va a salir mal. O algunos tienen algún tipo de aberración. O algunos de ellos tienen algún problema corneal ectásico, distrófico, degeneración macular pelúcida o algo, que ya no son 1 en 2.000, es menos. Entonces, si quieres hacer un lente premium, una cirugía normal posiblemente, pues va a salir normal. Pero si quieres hacer una cirugía especial, tienes obligación de hacer una topografía corneal por descarte. Entonces, la delgada línea entre un astigmatismo y un queratocono tienes que respetarla. Entonces, si un paciente tiene astigmatismo, la incidencia de queratocono es muchísimo más alta, especialmente si es un queratocono frustro o subclínico. Así que mucho cuidado cuando tienes que poner un lente tórico, no vaya a ser que esa córnea tenga un poquito más que astigmatismo. Entonces, no subestimen la posibilidad de que el paciente tenga una alteración corneal, no subestimen la utilidad de una topografía corneal en un paciente que vas a operar de catarata. Hacer una rutina para todo cirujano de catarata, porque te pueden aparecer estas sorpresas, y también para evaluar tu astigmatismo, que puede ser regular, como en este caso. El problema te va a venir si tu astigmatismo no coincide en los hemisferios. Si tienes un astigmatismo cuyo corbatín no es así tan regular, sino tienes un astigmatismo que te viene, por ejemplo, aquí 90, pero te viene en más o menos 45 acá, y o sea, hay una discordancia entre el astigmatismo. Ese te va a haber problema. Te va a identificar la topografía, si el astigmatismo es puramente corneano, lo puedes compensarlo con lentes tóricas o incisiones, o si el astigmatismo de repente también tiene cristaliniano, o ya ahorita estamos estudiando la posición del cristalino, inclusive te puede cambiar, lo vamos a ver en la próxima charla, te puede dar un astigmatismo, y un astigmatismo por rotación del cristalino, que es normal. Ya están haciendo ese tipo de exámenes. El videoqueratoscopio, la topografía te da 6.000 a 11.000 puntos, tu imagen digitalizada, que tiene una sensibilidad de 0.25, pero sigan pensando que tiene un espacio central que tiene que verlo con un queratómetro. El queratómetro te da esta imagen, el fotoqueratómetro, el videoqueratoscopio te corta un poquito más y está usando el fotoqueratómetro tiene este espacio, olvídense. El videoqueratoscopio sí te pone un queratómetro en el centro para verte un poquito más esta zona. Los datos te lo dan en colores, representan una imagen. Los colores cálidos son los poderes altos, los poderes fríos, poderes bajos. Tienen escalas, cuidado. El problema es que un mundo se marea con las escalas. Hay escalas internacionales, hay escalas americanas, hay escalas europeas. No, que vean los colores, por favor, no es un semáforo. Tienen que saber que las escalas pueden ser diferentes. Las escalas del Galilei son diferentes a las escalas del Pentacam, son diferentes a las del Sirius, son diferentes a los otros. Tengan cuidado, hay escalas absolutas, hay escalas relativizadas. Si van a ver que inclusive dentro del mismo Galilei o el Pentacam, si quieren ver queratocono, se usa una escala, si quieren ver refractiva, se usa otras escalas.
Deténganse a ver si van a haber curvaturas absolutas, si van a haber curvaturas tangenciales, o si van a hacer la esfera compensatoria. Tiene todo un truco. La topografía corneal serían varias clases, no es una. Le estoy dando simplemente, le estoy tirando el maicito para que ustedes vayan y busquen cómo es topografía. Lo bueno es que si usan una escala, para compararla tienen que usar la misma escala en el siguiente examen. Lo que vemos es magnitudes de poder. Magnitud esférica, área de poder amplias, valor refractivo uniforme y similar. Y cuando hay astigmatismo, hay ausencia de uniformidad en la distribución del poder. Tenemos que ver si hay simetría en los dos hemisferios corneales. Puede haber simetría, o puede haber asimetría, o puede cambiar. Esto es, uno de los corbatines puede estar diferente. De la queratometría, sin K. Y te va a decir además si está alineada hacia 90 o si está desalineada, y estos son los oblicuos, algunas veces en tijera, que pueden darnos problemas para los lentes premium. El OrbScan también nos daba, ya se usa menos, es una cámara de video, 2 lámparas de hendidura 45 grados, toma 20 imágenes, es fundamentalmente topografía anterior. El primero que usé yo para ver la parte posterior, nos da mapas de elevación de la cámara anterior y posterior, queratometría, paquimetría, que es interesante, inclusive nos da paquimetría de la paquimetría, y nos da inclusive la curvatura de la cara anterior del cristalino y del iris. Interesante la del cristalino, porque fue el primer intento de ver qué pasaba con el astigmatismo cristaliniano. Y también otros valores. Los dos, hay algunos, el Galilei, el Pentacam y el OrbScan daban una idea, y fíjense qué diferencia. Los valores paquimétricos se dieron cuenta que para poder utilizarlos en el cálculo del lente intraocular, no podían utilizarlos solo con los valores que obtenían puros de las curvas corneales. Tenían que trasladarlos a un valor que se llamaba Total Corneal Power en el Galilei, y poder, o sea, diferentes nombres le dan porque son diferentes tecnologías. No podían utilizar llanos los valores que encontraban en las curvaturas corneales. Tenían que trasladarlos a valores optimizados para el cálculo del lente. O sea, ojo, no se puede calcular un lente intraocular con los valores obtenidos solo de los valores netos que se observan. No puedes copiar el valor de la córnea anterior o de la córnea posterior para meterlos en los valores de las fórmulas. Tienes que adaptarlos. Tienes que utilizar ray tracing, tienes que utilizar otros valores. Y eso lo hacen las máquinas ahora. Cuando agarras un Galilei, que es el que yo uso, tienes que usar uno que se llama Total Corneal Power, LIO. Ni siquiera el Total Corneal Power normal. Tienes que adaptarle al LIO, que normalmente está tomado desde el valor regresional, desde la córnea posterior hacia la córnea anterior, que es el Total Corneal Power 2. Y eso es todo un tema de discusión. Con Carlitos Arce nos podemos a pelear en eso. ¿Por qué no el Total Corneal 1? Él está de acuerdo conmigo que es el Total Corneal 1, pero la compañía habla que es el Total Corneal 2. Cuestiones de matemática. Ahora, muchos biómetros han hecho esto y lo vamos a ver. Como en el futuro cercano, la topografía va a ser reemplazada por el OCT. O sea, si ustedes han ido a los congresos, los últimos, están hablando que el Sweet Source va a tender a reemplazar a la topografía por Ray Tracing, porque el Sweet Source ya no habla de reflexión de luces. Esto está haciendo medidas en tiempo real por ecos que no son reflejados, sino por un láser de onda corta, de un diodo supralumínescente, entonces no hay tanta reflexión. Entonces las medidas hechas por Sweet Source van a ser más exactas. Entonces ahora, por ejemplo, equipos como el IOL Master 700, el Nobu recién ahorita está haciendo, o el ARC-Scan, están tomando por Sweet Source la superficie corneal posterior.
que ya puede ser medida directamente con el Sweet Source. Entonces, a mí me mandan a hacer cálculos para lentes tóricos o lentes premium, y me mandan la topografía, normalmente ya ni los veo, porque estoy haciendo el cálculo con Total Keratometry. El viernes hubo un congreso del Pasteur en Chile, y estábamos con Aram Berry, y conversábamos de esto. O sea, él también ya no está usando el TK para todos esos cálculos, porque el TK te hace el cálculo de la córnea posterior, no te hace el cálculo, te la mide, la córnea posterior, y te la mide justo en el centro de la mácula. Entonces, ya te mide el poder de la córnea, medida justo en el eje visual. Y te la usa en fórmulas incorporadas, y te cambia el flujo de trabajo, te lo hace más rápido. Ya no usas nomogramas como el de Koch, y ya no hace presunción de la córnea posterior como el ojo esquemático de Gullstrand, hace una medida directa. Entonces tus cálculos en córneas complejas son mejores. ¿Cómo es? Como es un Sweet Source, que hace las medidas en una keratometría telecéntrica en 3 zonas, 3 milímetros, 2 milímetros y medio y 2 milímetros, o sea, es súper exacta en el centro de la córnea. Y te mide el grosor o el espesor corneal en esas mismas zonas, punto por punto. Es un láser. Entonces, esta primera te hace un modelo tórico, no es una línea, es un modelo tórico de la superficie anterior. Te mide también un modelo tórico de la superficie posterior, porque te lo ha medido, o sea, lo ve, lo representa. Como puede medir distancias, en cada punto te mide la distancia. ¿Cuánto mide de la anterior a la posterior? Como ya tiene vista identificada a la superficie anterior, vista identificada a la superficie posterior, y tiene todas las medidas de punto a punto, ¿qué hace? Hace un esquema 3D. O sea, ya tiene una representación tridimensional de la córnea. Al tener la representación tridimensional de toda la córnea, hace un ajuste del toroide posterior. O sea, te ha creado, ¿no?, una córnea en 3D ya ajustada. ¿Ajustada a qué? A que la córnea anterior tiene una diferencia de medio y la córnea posterior tiene una diferencia de medio. O sea, lo hace a la calibración a los medios con este tipo de diferencia en matemática, porque son dos superficies expuestas a 2 diferentes medios. O sea, ya lo tiene, ya te la calculó. Y entonces te saca los valores posteriores de esta córnea. O sea, ya te midió la córnea posterior por este proceso, el modelo tórico, el cálculo de las 3 dimensiones, y ya tiene una medida exacta de tu córnea posterior. ¿Por qué? Porque usó un Sweet Source. Entonces, ya no hay reflexión de ecos, ya no hay dispersión de la luz, ya no hay cambios en un ángulo, un coseno de un ángulo. No, te la está midiendo como un AutoCAD, por decirlo así. Entonces, esto lo pasa a matrices de potencia y fórmulas de lente gruesa, que son las fórmulas que se hacen ahora, y eso te da el resultado de una medida exacta de la keratometría total, keratometría de la superficie anterior y keratometría de la superficie posterior. ¿Dónde? En el área de la mácula, o sea, perdón, en el eje visual. Ni siquiera te lo hace por fuera del eje visual, te lo hace en el eje visual. Entonces, te mide y te dice, esta es la keratometría anterior y esta es la keratometría total. O sea, te ha medido la curvatura anterior y la posterior, y te ha hecho el cálculo exacto de la keratometría total. Es la correcta medida del poder corneal de esa. ¿Dónde? Aquí, en el eje visual, porque te saca el eje visual, y te lo dice, inclusive te la da en coordenadas ¿cómo se llama? El Charing Word, te lo da exactamente en el sitio qué tan desplazado está tu centro visual de la pupila. O sea, es exacto donde está. Entonces te da una medida cámara anterior, de la córnea posterior, aún en casos complejos. Entonces, ¿qué hace? En el Labial Master, sin cambiar, o sea, sin cambiar el
el hardware te hace la medida, con lo que es comprobado, te da el TK, medida anterior y posterior, y te lo pone, y tiene las fórmulas que ya están hechas, y además ha hecho 2 nuevas fórmulas, que son las fórmulas de Barrett para este TK, o sea, te ha optimizado todo. Eso lo vamos a ver después, en la próxima semana. Reemplaza el modelo de suponer las posteriores, y tiene estas 2 nuevas fórmulas, que es la Universal Barrett TK Universal 2 y Barrett TK Tórica, que han mejorado las posibilidades. Ok, ya dijimos cómo lo hace. Ya está. Y para terminar, el examen ecográfico precatarata. El examen ecográfico sigue teniendo, si puede hacer un OCT y la catarata lo permite, también es válido, pero la ecografía te ve el segmento posterior y la órbita del ojo catarata, y la ventaja sobre el OCT es que te ve aquellos casos que todavía seguimos viendo, cataratas muy densas, y te detecta anormalidades antes, ayudándote en el plan quirúrgico y dándote un pronóstico. Con medios opacos, normalmente todos los estudios que hemos hecho, hicimos un estudio en el Lino cuando estuvimos allá, que la incidencia de patología en el segmento posterior era el 20%, hasta el 66% de repente, ¿qué es lo que vieras? ¿Y qué pasa? Como la mayoría de nuestros pacientes son mayores, es el grupo etario que más patología macular tiene. ¿Qué te interesa? Obviamente nos interesa ver patología de la periferia, desgarros, tracciones, una serie de cosas. Pero ¿qué hemos encontrado? Que hay muchos pacientes. La patología de la periferia es interesante para ver el pronóstico. Le vas a ver si tiene desgarros, alteraciones, pacientes que tienen diabetes, etc. Estamos bien. Pero la gran mayoría de los pacientes nos interesa si tienen patología de mácula, hoy por hoy, para ver cuál es su pronóstico. Entonces, normalmente sabemos que la patología macular es la mayor causa de disminución de la huesa visual central ahora en el mundo. Y países, las condiciones maculares están subdiagnosticadas. ¿Por qué? Estamos pensando más en otra patología, bajo índice de sospecha, y tenemos falta de equipos de diagnósticos adecuados. Ahora tenemos la sonda de 15 de barrera rutina, buena definición de vitrio, y ahora tenemos la de 25 anillos, que es una patología macular que antes no la podíamos ver. Y es importante, porque no le vas a poder hacer un OCT a un paciente con déficit neurológico, opacidad de medios, alta miopía, niños o pacientes con mala fijación. La ecografía sigue siendo preferente. Claro, si puede ser un OCT, magnífico, pero nuestros pacientes tienen cataratas muy densas. Porque la ecografía no es invasiva, buena resolución, bajo costo. Muy interesante para ver si esto es una retina, no, esto es un vitrio. O si esto sí, sus características típicas de una retina. Y vamos a tener la posibilidad de ver, por ejemplo, hemorragias. Miren la comparación que hay entre hemorragias y en pacientes diabéticos, ahora con la sonda de 20, claro, se ve muy bien con la de 15, pero si quieres tener más datos, mejor de detalle de la hialoides y la gliosis que puede haber o la proliferación. En tumores sigue siendo importante hacer la ecografía estandarizada para ver que este es un melanoma, y este que es muy parecido es un hemangioma. Obviamente los pronósticos son diferentes, esto no está al caso de las cataratas, pero sigue siendo interesante contar con la ecografía estandarizada para saber. Esta patología, que a veces no es vista en OCT, se ve muy bien, las membranas epiretinales con o sin tracción, se ven muy bien en ecografía, a veces no tanto en OCT, porque son sumamente reflectivas. Poco reflectivas a la luz, muy reflectivas a la ecografía, y nos pueden dar una idea en estos pacientes. Sí se puede ver degeneración macular relacionada a la edad seca con la sonda de 15 inclusive, como drúsenes muy brillantes, o como señales muy brillantes, y te pueden decir, por lo menos, si el paciente tiene catarata, hablarles del pronóstico. No sean muy efusivos en el pronóstico de estos pacientes, porque estos drúsenes podrían ser, no les prometan el oro en el moro, podrían ser drúsenes confluentes, una degeneración macular relacionada a la edad tipo 1, por ejemplo. Pacientes que vean excavación marcada pueden ser una megapapila, pero también si es asimétrica como el otro ojo, pueden estar hablando de un glaucoma. No necesariamente ver una excavación va a ser glaucoma, cuidado, pero sí les puede decir cuidado en el pronóstico, no sean tan exagerados. Patología macular y eco y OCT hicimos este estudio para ver cuáles eran las causas más frecuentes de patología macular en un estudio que hicimos en el INO a lo largo de 2 años.
Edema macular fue lo más frecuente, había mucho diabético. Membrana epiretinal, con o sin patología, podía ser asintomática. Agujero macular y patología macular asociada a diabetes, a catarata, a trauma y uveitis vimos frecuentemente. De lejos el edema macular y la membrana epiretinal fueron lo que más vimos, y el agujero macular en tercer espacio. Y mucho cuidado, porque el paciente viene con catarata y agujero macular y no les va a creer que tenía el agujero macular antes de la cirugía. Le va a echar la culpa a ustedes. Entonces, miren, el edema macular cistoide lo ves en la ecografía. Claro, no lo vas a ver tan lindo como el OCT, pero si tiene catarata, no lo vas a ver. Pero sí le puede decir al paciente, lo mínimo que le puede decir es, tiene una maculopatía, cuidado con su pronóstico, usted no va a ver 20/20. Aún así se va a operar porque la visión periférica le va a servir. Esto ves en ecografía, claro, si lo ves lindo, en OCT, pero si tiene catarata, esto no lo vas a ver. Agujero macular, cuidado, es el mismo paciente, yo tengo los dos exámenes lado a lado, y esto es lo que ves en OCT con 20, esto es lo que ves con OCT. No hay que envidiar. Degeneración, aquí tienes una maculopatía, así lo ves en el OCT, pero ten cuidado, por lo menos te va a decir, no lo vas a ver tan lindo como este, pero ya le puedes dar el pronóstico. Igual acá, lo ves así, claro, no vas a ver esta actividad, pero te dice, oye, algo pasa en tu mácula, suficiente para dar un pronóstico. Igual, este paciente está estresado con la cuenta de la cirugía, y fíjense que puede tener una coronopatía serosa central, también la ves. Reacción vitroretinal en retinopatía diabética. Este paciente es este paciente. Lo que les quiero decir, el mensaje es, no suplanta los OCT. Pero un paciente con catarata sirve para darte, no necesitas, claro, si lo puedes hacer, haz tu OCT, pero en muchos casos no lo vas a poder hacer, usa tu ecografía. Miren, obviamente aquí te das cuenta cómo está jalando la mano. Reacción en retinopatía diabética, el mismo paciente. Reacción macular, mira, ¿qué? ¿El 1A no lo ves? Sí lo ves. Sí lo ves. Claro, nunca tan lindo como este, pero puedes sospechar de aquí que está pasando algo, no solamente aquí, sino al lado. Entonces, no ningunees a la ecografía, te puede servir. Claro, aquí perdemos, ¿no? En la hemorragia subretinal esto puede ser cualquier cosa. Aquí vemos por la sombra clarísimo que esto es una hemorragia. Reacciones maculares en los diabéticos, cuidado. No lo ningunees, esto puede ser hemorrágico o puede ser una catarata muy densa en los diabéticos. BR maculares, los ves. Claro, para poder hacer esto, este ojo ha debido tener no tener opacidades muy grandes para poder hacer el examen. Lo que estoy extrapolando y queriendo decir es que si esto se presenta en un paciente con catarata, no hay forma de que lo veas. Te estoy diciendo la patología para que sepan. Inclusive un desprendimiento del epitelio pigmentario de retina, van a poderlo sospechar viéndolo con la ecografía. Las membranas epiretinales, lo mismo. La moraleja de esto es, si pueden hacer los CT, háganlo. Es de tremenda utilidad porque es mucho más fino y mucho más resolutivo. Pero si no pueden, tienen la ecografía que les va a servir para detectar eso que va a ser su mayor enemigo en una cirugía de catarata, la patología de la mácula. Recomendaciones. Ese es el protocolo de examen de precatarata. Lo ideal sería, qué lindo, si agarramos todos esos datos, lo ponemos en una tablet y entramos a la cirugía de catarata con nuestra tablet, con todos los exámenes previos, sabemos cómo es sus células endoteliales, sabemos cómo se hace ecografía, sabemos cómo, todo lo ponemos en el cálculo ahí, entramos a la cirugía y sabemos todos estos datos dentro de nuestra tablet y podemos entrar a la cirugía con todos los datos a la mano. ¿Vale la pena soñar? Sí, vale la pena soñar. Disparemos la flecha más arriba para que caiga un poquito más abajo. Y miren, entramos con su cálculo, entramos con su aberrometría, entramos con sus células, entramos con el cálculo de su lente y dónde vamos a poner el eje del cilindro. ¡Qué maravilla! ¿Lo podemos hacer? ¡Claro que lo podemos hacer! Échense a volar su imaginación, háganlo, todo es posible, no está en otro planeta. Esto lo podemos hacer con la tecnología que tenemos ahorita, con nuestro celular, con nuestra tablet, con lo que hay. No es nada del otro mundo, simplemente sueñen y háganlo. Listo, nos pasamos un poquito, 5 minutos, pero no importa. Listo. Preguntas, comentarios, insultos al ponente, de todo hay.
Doctor Mario, Sí, Mario, muchas gracias. igualmente, La como ponencia siempre, estaba impresionante tus espectacular. clases. Gracias.